Buenas. Creo que ya somos un número interesante para empezar ya. Bien, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos. Vamos entonces a retomar un tema que habíamos insinuado la clase pasada, que era el riesgo en el ambiente acústico, los peligros en el ambiente acústico. Hoy van a disculpar que tengo la voz un poco tomada, así que voy a tratar de hacer menos esfuerzo. Entonces, si hay que repetir por alguna cuestión de que no se escuche bien, avísenme, no hay problema. Pero estoy bastante mal. Bien, entonces, en general, antes de pasar directamente a la proyección de las diapositivas, quería hacerles, digamos, unos comentarios a nivel conceptual de cómo venimos organizando la materia. Entonces, habíamos hecho una introducción teórica de todo lo que era preferentemente aprender la jerga que se manejaba en esta disciplina y aprender un poco de investigación de accidentes, que fueron las dos primeras unidades temáticas. Y ya después arrancamos con directamente habíamos dicho en esa presentación de que nos interesaba que formarlos a ustedes como observadores de riesgo, de peligro, y bueno, para eso evidentemente debíamos volver hacia atrás en todo lo que ustedes habían aprendido durante toda su carrera y tratar de, luego de una simplificación, aplicar conceptualmente las cuestiones para poder nosotros poder detectar. Conocer el peligro significa conocerlo todo íntimamente, incluso desde el punto de vista físico. Por eso mismo, nosotros en una de las unidades temáticas que hemos visto, hemos hecho como un repaso de la cuestión física que sustenta el conocimiento de ese peligro particular que estamos estudiando. Lo hicimos para ambiente térmico, lo hicimos para la manipulación manual de carga, lo hicimos para los peligros físicos, como eran el peligro eléctrico o el trabajo en altura, y toca hoy entonces retomar el tema de aplicar la misma conceptualización para el peligro en ambiente acústico. Nuestra ley maneja desde la resolución 295 la contaminación acústica justamente como eso, como un agresor ambiental, como un determinado valor de agresión ambiental al cual necesariamente el trabajador va a reaccionar mediante una determinada reacción física, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está bueno conocer cuáles son las agresiones, y está bueno que nuestra ley establezca limitaciones respecto a cuáles son los valores de ese tipo de agresiones tolerables para las jornadas de trabajo. Para esto, entonces, nos situamos en el estudio del oído como aparato, como sistema dentro de todos los sistemas que componen el cuerpo humano. Habíamos hablado de que el oído, bueno, el marco teórico se sustentaba en la resolución 295, particularmente en el anexo 3 de esa resolución se habla muchísimo de ruido. Habíamos dicho entonces que la mecánica de trabajo que íbamos a utilizar, igual que todas, siempre era reconocimiento, evaluación y control. Para entrar en la etapa de reconocimiento, entonces veamos lo que es la fisiología del oído como aparato. El oído, rápidamente habíamos dicho que estaba formado por un oído externo, formado por el pabellón y el canal auditivo, que remataba en el extremo en un tímpano. Este tímpano es una membranita muy tensa y muy delgada, que va a reaccionar ante las vibraciones externas. Evidentemente, como todo este sector está sometido a la presión atmosférica, las variaciones de presión atmosférica afectan ese tímpano, esa membrana. Experimentalmente ustedes lo comprueban cuando ascienden una montaña, cuando descienden abajo del agua, cuando cambian las condiciones de presión, siempre hay acomodamiento del cuerpo humano en cuanto a la compensación de presiones entre el oído externo y la parte interna y la parte media del oído que queda para este lado. Entonces hay un acomodamiento dentro de ciertos límites de tolerancia que permiten al ser humano sobrevivir en determinadas variaciones de esa presión atmosférica. Pero lo importante para nosotros es que habíamos dicho que el ruido se propaga como ondas de presión en el espacio, y
penetra a través del canal auditivo y esa onda incide sobre el tímpano, y el tímpano en el oído medio a través de tres huesitos que son el martillo, el yunque y el estribo, martillo, yunque y estribo, se encargan de trasladar esa vibración mecánica todavía hasta entrar en contacto con el oído interno, que es la cóclea, que lo vamos a ver a continuación. La disposición tan caprichosa de estos tres huesitos, la forma tan extraña, es una cuestión de evolución, evidentemente. El ser humano ha evolucionado y estos huesecillos han evolucionado de tal modo de que en la transmisión de la vibración de un hueso al otro, hay pérdidas de frecuencias que no son interesantes para la supervivencia humana, que no han sido supervisantes desde el punto de vista de la historia para la supervivencia humana. Entonces esas frecuencias, que son más bien impurezas del ruido que nos interesa verdaderamente analizar y que es interesante para la evolución humana, se pierden, cosa que es bastante interesante porque ya el mismo cuerpo está desechando sectores de frecuencia que no nos interesan. Y en el oído interno, el estribo incide ya todavía con vibración mecánica sobre la cóclea. La cóclea es este órgano que tiene forma de espiral ahí en el interior de la cóclea. Hay unas células ciliadas, todavía entra la onda en forma mecánica allá adentro y acciona o pone en movimiento una serie de esta célula ciliada termina en la parte superior con una serie de vellos, pelitos dicho, digamos, metafóricamente, no son pelos verdaderamente, son unas prolongaciones de las celulares. Estas prolongaciones tienen movimiento, de modo de que ante la acción mecánica de la onda tienen movimiento y se comportan como teclas que prenden y apagan un circuito eléctrico que se ocupa de transmitir hacia adentro y hacia el cerebro a través del nervio auditivo la señal que inicialmente era una señal mecánica como señal eléctrica y es decodificada por nuestro cerebro como un ruido, como un sonido. Bueno, lo interesante de todo esto era que ustedes recordaran que estos celios, cuando se mueven de un lado a otro, ante impulsos demasiado fuertes, cuando esta onda que yo les señalo ahí es demasiado fuerte, demasiado intensa, digamos, con una amplitud muy grande, es muy probable que el celio quede volcado. Pero se sabe que con un periodo de recuperación estos celios vuelven a erigirse, funcionando normalmente como si no hubiera pasado nada. Es la sensación que ustedes tienen cuando salen de un ambiente muy ruidoso, de estar aturdidos por un rato hasta que se recuperan esos celios. Evidentemente, con el paso del tiempo, el ser humano tiene esos celios, los tiene en excelentes condiciones en la juventud y luego se van deteriorando con el tiempo. Es la consecuencia de la pérdida de audición natural que hay de algunas frecuencias por parte de los adultos mayores y así sucesivamente. Hay una pérdida, verdaderamente. Bueno, lo importante de todo esto es que ustedes sepan que se sabe, y la ley lo aprovecha en su favor, de que una persona sometida a un ambiente ruidoso queda con una alteración, porque hay unos celios de estos que han quedado volcados, pero esa alteración es recuperable. De ese modo, entonces, se justifica que la jornada laboral, en nuestra ley, se tome de 8 horas y las 16 horas restantes, hasta completar las 24, se tomen como un periodo de recuperación que va a permitir que muchos de estos celios en el inicio de la siguiente jornada laboral estén en condiciones para resistir, para hacer su trabajo nuevamente. Jorge, bueno, como les Jorge, decía, sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Viviana. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, que no te quería interrumpir hasta que terminaras la idea. ¿Me podrías poner como anfitriona a ver si trato de grabar las otras? Han salido mal, no sé por qué, estuve averiguando, pero sale muy bien el sonido, pero muy mal la imagen, así que hoy día voy a intentar otra cosa, a ver si resulta, ¿sí? Bueno, experimenté. Dale. Ahí vamos, ahí te agrego. Bueno, entonces en 1, 2, 3. ¿Lo tenés? Recording in progress. Ahora. ¿Confirmado entonces? ¿Te llegó? Confirmado. Perfecto. Podés empezar. Ahora sí. Excelente. Todos los demás me están siguiendo bien, se ve bien la imagen, todo. Sí, profe. Bien, decíamos entonces que... Se ve bien. Hola, Ruth. Hola.
Decíamos entonces que, bueno, el sonido es un fenómeno oscilatorio, es una onda mecánica que se transmite en un medio elástico. Una onda es una perturbación que se traslada de un punto a otro moviendo el medio elástico, como ustedes ven ahí en esta sucesión entre un tiempo 1 y un tiempo 5, como en una onda, en un medio elástico, como puede ser una cuerda, por ejemplo, es asimilable perfectamente la idea de la propagación del sonido en el aire. Entonces, tomemos, por ejemplo, en este sector que hubiera una molécula determinada, ahí que en determinado momento es impactada por la molécula va a compasarse con el movimiento de la onda, y eso es lo que verdaderamente es lo que dispara el fenómeno del oír un ruido, ¿no? Eso internamente en el oído así funciona. Normalmente, como el oído externo, como les mostraba recién, está sometido a la presión atmosférica, la presión atmosférica, como esta curva que ustedes ven ahí, tiene una variación diaria, dentro de determinados valores tiene una variación, entonces ustedes pueden interpretar que a esa presión atmosférica se debe superponer las señales auditivas, como la voz mía que están percibiendo ustedes ahora, como alteraciones que van recorriendo un lado y el otro de esa presión atmosférica, alterando la presión atmosférica. Como otra cosa, bueno, entonces, como primera medida, el sonido es una onda mecánica que se transmite en el aire y que el oído se encarga en transformarla en una señal eléctrica. Como segunda medida, fundamentalmente dijimos que los encargados de hacer eso eran células ciliadas que podían ir perdiendo efectividad a lo largo de la jornada laboral, pero con el periodo necesario de descanso, esas células ciliadas se recuperan. Esa es como segunda idea fundamental. Y como tercera idea fundamental que les quiero transmitir es que si bien ustedes en este instante están sometidos a un ambiente con mucho sonido, está mi voz, seguramente están escuchando alguna otra cosa, un televisor lejano, un vehículo que pasa por la calle, lo que pasa en la realidad es que en la onda que percibimos como onda promedio, que sería esta de color azul que se dibuja acá, se puede tomar como el promedio de muchas ondas que inciden simultáneamente digamos, en cada tiempo determinado, en cada tiempo T1 o T sub i, se podría hacer la suma de cada una de esas ondas y daría como resultante esta ordenada al origen, que nos daría el valor de la presión instantánea en ese instante. Es decir, hay que tener en claro que para poder medir el fenómeno de ruido o de sonido en general, nosotros vamos a remitirnos a lecturas instantáneas. Es decir, todos los aparatos que se han desarrollado son lecturas instantáneas. Es decir, hacen una lectura, si bien hay aparatos que hacen después, se pueden colocar durante toda la jornada y lo que hacen después es una integración de todas las lecturas instantáneas. La base de todo el trabajo son las lecturas instantáneas, es decir, lo que vamos a estar leyendo instantáneamente es una onda que seguramente es la suma de varias ondas sumadas, es la adición, para no ser redundante, de varias ondas sumadas. De ese modo, si la onda fuera armónica, como en el caso del sonido, sería la superposición de armónicos que se conoce en la música. En nuestro caso, como son ruidos, no son armónicos, tan lejos de ser armónico, entonces, bueno, lo que nosotros debemos aceptar es que lo que estamos leyendo en cada instante determinado es una superposición de ondas individuales que hay incidiendo al tímpano en cada momento. Entonces, de ahí sacamos una idea. El sonido es una vibración mecánica de las moléculas que se propaga en un medio elástico, y al sonido lo podemos interpretar como, digamos, esta manera, digamos, ordenada y acompasada de interpretarlo. En cambio, cuando todo sonido que sea declarado molesto, que pueda provocar alguna consecuencia patológica o informada como incómoda y no deseada, es un ruido. Directamente esa es la única definición que da nuestra ley. Es decir que el ruido incide sobre la ejecución del trabajo, o sea, la alteración, el hecho de salirse de lo que uno está naturalmente ahí, va acostumbrado a escuchar, imagínense, uno que está distraído y de repente le pegan un martillazo o un yunque al lado de uno, cerca de uno. Evidentemente, esa salida totalmente de escala hace que se produzcan perturbaciones que muchas veces pueden ser, aparte de generar
enfermedades en el futuro, pueden producir un accidente instantáneamente, ¿no? Porque es decir, que podemos analizar al sonido como conclusión, como origen de accidente o como origen de enfermedades profesionales. La forma de analizar lo que vamos a hacer ahora, que vamos a estudiar ahora, es para evitar que se produzcan enfermedades profesionales. Bien, la siguiente. Hay muchas variables que nos permiten estudiar el sonido, muchas variables, y cada uno usa las variables, cada disciplina. La música usa unas variables determinadas, como son la intensidad, la frecuencia, el timbre, el tono. Bueno, hay distintas variables. De todas las variables que pueden describir un fenómeno de sonido o de ruido en general, a nosotros nos va a interesar la variable intensidad y la variable frecuencia. Es decir, nos interesa la intensidad porque sabemos y ya aceptamos que los sonidos sea por encima de determinada intensidad y por encima de determinado grado de exposición, que son las 8 horas laborales, van a producir daños dentro de esas células ciliadas que pueden ser irreversibles. Entonces nos interesa evaluar la intensidad. Por otro lado, para poder estudiar esa intensidad, sabemos que todos los sonidos, cada sonido es una lectura instantánea, como una foto que sacamos nosotros de un instante determinado. Entonces, ¿de qué modo podríamos hacer para que esa foto tuviera, digamos, mayor definición? Y lo que tenemos que hacer es aumentar el pixelado. Para eso lo utilizamos el estudio de la frecuencia, o sea, descomponemos cada instante determinado de sonido en bandas de frecuencia. Es decir, nosotros sabemos que hay una frecuencia que es audible, que va entre tanto hercio y tanto hercio. Lo que vamos a hacer es dividir esa banda en 8 partes, ya vamos a ver ahora, para poder descomponer, para poder hacer un estudio más profundo del sonido instantáneo. Pero no se olviden nunca que cuando estamos estudiando intensidad de sonido, estamos estudiando la foto, una foto, una instantánea. Entonces la frecuencia nos ayuda para que esa instantánea sea un poco más detallada, ¿no? Para pixelarla un poquito más. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es estudiar la presión sonora. Sabemos que esa onda de presión es la que va a incidir sobre el tímpano, y la frecuencia. La presión normalmente viene dada en una unidad de medida que es el pascal, y la frecuencia viene dada en una unidad de medida que es el hercio. O sea, a mayor frecuencia, a menor longitud de onda, mayor frecuencia, quiero decir, el sonido será más agudo, o sea, las ondas están más apretaditas, y a menor frecuencia el sonido será más grave cuando las ondas tienen una longitud de onda mayor. Para medir entonces la presión, decíamos que era en pascales, y la frecuencia en hercios. La frecuencia audible por ser humano va entre los 20 y los 20.000 hercios, es una frecuencia muy amplia. Evidentemente hay una zona central que es la zona que mejor capta el ser humano, y ahí, digamos, en función de la edad, esa amplia gama, ese espectro de frecuencia se va achicando a medida que va avanzando la edad. Para interpretar el fenómeno del sonido tenemos que ver esto. Fíjense, si tenemos un punto acá en el centro de este dibujo extraño, en el cual se produce la emisión del sonido, que es la fuente del sonido, pónganle un martillo, alguien que pegue con un martillo en un yunque, evidentemente debemos aceptar que el sonido se propaga en el aire circundante, en el espacio circundante, en forma de esferas concéntricas con ese punto en el cual se produjo el ruido. Entonces, fíjense cómo hago la siguiente transformación. De ese sonido, ¿qué podía estudiar yo? ¿Qué podía estudiar de ese instante del martillazo? Pónganle algo más familiar para ustedes. Un parlante que está emitiendo una música que ustedes le dieron el volumen. ¿Qué podemos estudiar de ese parlante? La intensidad, evidentemente, de la fuente de ruido, podemos estudiar perfectamente la intensidad. Como esa intensidad se va a ir desparramando a lo largo de la superficie de las distintas esferas que va alcanzando el sonido, podríamos estudiar la intensidad dividiendo la potencia original, esa potencia original, por la superficie de la esfera, y con eso tendríamos una intensidad que va a variar, evidentemente va a disminuir en función a medida que vaya creciendo la esfera. En un principio, para una esfera de radio R, que es la primera que tenemos acá, de radio R, la intensidad va a ser I1, y para una esfera de radio 2R, el doble que la anterior,
2R, la intensidad va a ser I2. ¿I1 cuánto vale? Es la potencia que teníamos estudiada de ese parlantito que ustedes pusieron con música, dividido la superficie de la esfera, que es 8pi por radio al cuadrado. Y I2 será la potencia misma dividido 16pi por radio al cuadrado. Es decir, al ir disminuyendo el denominador, evidentemente el resultado final va a ser menor, y es razonable, ¿no? La intensidad va disminuyendo a medida que que la lectura la vamos tomando más alejada de la fuente. ¿Se entendió eso, no? Sí, profe. Pero ustedes fíjense, estamos hablando de la emisión, del punto de emisión del sonido y del medio de propagación. Pero ninguna de las dos cosas nos interesan. Ninguna de las dos cosas nos interesan. No nos interesa ni la fuente de emisión, que de última, para poder solucionar el problema, nos va a interesar después. Pero ahora, por ahora, no nos interesa ni la fuente de emisión, ni el punto de origen, ni la fuente de ruido, ni el medio de propagación. No nos interesan por ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La potencia no nos interesa, que es la del emisor o la fuente. El medio que podemos estudiar, la intensidad que iba variando en función del tamaño de la esfera que estemos estudiando, tampoco nos interesa. Sí nos interesa el valor que recibe la persona, el receptor. Incluso nos interesa más, para ser más específico todavía, nos interesa el valor de la presión sonora que recibe en su tímpano el receptor. Es decir, fíjense que partimos de un dato, disculpen que tengo mal la garganta, partimos de un dato que era la presión sonora, pasamos a la intensidad sonora, pero en realidad a nosotros nos interesa la presión sonora. En el rango audible, o sea, la capacidad que tiene el oído para escuchar sonidos, varía entre los 20 micropascales, o sea, 0,00002 pascales, a los 200 pascales, Es decir, la variación de presión que puede percibir el oído humano es amplísima, de un grado tal que sería imposible de dibujarla, o de graficarla, o de operar físicamente en un nivel comprensible, dada la tremenda franja de presiones audibles por el ser humano. Pasa lo mismo con la frecuencia también, pero la frecuencia más o menos es más acostada, variaba entre los 20 y los 20.000 Hz. La presión varía entre los 20 micropascales y los 200 pascales, una locura de grande. ¿Qué herramienta matemática, les pregunto yo a ustedes, tiene la ingeniería para cuando se encuentra con grandes escalas de trabajo y quiere reducirla a escala más acotada? Le estoy preguntando. Logaritmo. Los decibeles. Exactamente. Tiene que aplicar una operación logarítmica. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con escalas tan gigantes de trabajo, lo que tenemos que hacer es aplicar una escala logarítmica. Ahora, ¿cómo aplicar la escala logarítmica a las presiones sin que se produzca alteración? Fíjense qué inteligente. Se obtiene lo que se denomina el nivel de presión sonora. El nivel de presión sonora, se obtiene como 20 veces el logaritmo de una presión que estemos leyendo en un instante determinado sobre una presión de referencia. Quiere decir que si estoy dividiendo una presión, dividido una presión, ¿qué unidades va a tener el resultado del nivel de presión sonora? ¿Adimensional? Adimensional, obviamente, porque estoy dividiendo pascales dividido pascales. Entonces, voy a obtener un número directamente, un valor determinado, un número cualquiera. A ese número, para poder manejarlo desde el punto de vista de la ingeniería, le voy a tener que poner un nombre para identificarlo. Entonces ahí se les ocurrió poner la palabra decibel. O sea, de ahí viene esta definición de decibel. En la realidad, lo que afecta a nuestro tímpano es la presión sonora. Y lo que hicimos es aplicar una herramienta matemática, le aplicamos el logaritmo, que es esta expresión que ustedes ven acá, 20 veces el logaritmo de P1 sobre P0, y obtenemos un número adimensional que le ponemos, por una cuestión de conveniencia, la palabra decibel para darle un nombre y ubicarlo de aquí en adelante. Ahora, ¿qué es P1 y qué es P0? P1 es la presión sonora que estamos midiendo en pascales en un instante determinado. Sería una P sub I cualquiera. Y P0 es una presión que tenemos que tomar como referencia. Entonces, ¿qué mejor que tomar el menor valor de todas las presiones? Es decir, el valor de 0,0002 pascales.
Entonces sería un valor, pónganle que leamos 10 pascales sobre 0,00002 pascales. Pascales con pascales se va, y ahí nos queda el logaritmo de esta expresión, alguien que saque la cuenta, 10 dividido 0,0002, le aplican el logaritmo y lo multiplican por 20. ¿Cuánto me da ese nivel de presión sonora en ese instante? A ver si me ayuda. ¿Lo tengo que hacer yo? ¿O hay alguien operando? ¿Me repite la cuenta, por favor? Ahí está, mira, en la pantalla, fíjate, es 10 dividido 0,00002. A eso hay que aplicar el logaritmo y multiplicarlo por 20, y el resultado va a dar en decibeles. Profe, 113,97 decibeles. Entonces, el nivel de presión sonora para una presión de 10 pascales, le vamos a poner acá 10 pascales, es 113 y pico de decibeles. ¿Se entendió cómo hicimos la cuenta? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, supongo que sí. Hagamos este jueguito entonces para todos los valores. Fíjense, acá tenemos la misma expresión, el nivel de presión sonora, que es la transformación que estamos haciendo de pascal a decibeles, lo aplicamos para distintos valores dentro del rango de presiones, desde los 0,002 hasta los 200 pascales. Es decir, de los 20 micropascales hasta los 200 pascales. Y aplicamos el valor, calculamos el valor en decibeles de presión sonora, y nos varía, y nos obtenemos una tabla que va desde 0 a 140. Esa tabla es la que va a ser nuestra tabla rectora de aquí en adelante, la tabla para medir ruidos, que varía desde el ruido inexistente, 0 decibeles, hasta 140 decibeles. 140 decibeles es el umbral, a partir de 120 decibeles es el umbral de dolor. 140 decibeles es el umbral superior. Ese umbral, ustedes piensan que en todas las cuentas que hicimos, esta del logaritmo, ¿perdimos algún dato o todavía los tenemos incluidos acá en estos datos? ¿A qué, profe? No le entendí la pregunta. Mira, la idea que fue que pasamos de esta tabla a esta tabla. ¿Perdimos algún dato en el traspaso? No. Nada, o sea, seguimos teniendo, o sea, acotamos una tabla que venía de los micropascales hasta los 200 pascales a una escala entre 0 y 140, y no hemos perdido ningún dato. Simplemente hemos hecho una transformación aprovechando el valor del logaritmo. Lo que sí hay que tener en cuenta de acá en adelante, que no hay una relación lineal entre 0 y 10 como entre 10 y 20, porque justamente se trata de una escala logarítmica. Entonces, en este caso, cada 3 decibeles, la presión sonora, la presión se duplica. Es decir, si tenemos una presión acá de 10 y pasamos a una de 13, hemos duplicado la presión. No es que pasemos, que aumentemos solamente un 30%. Simplemente duplicamos la presión cada 3 decibeles. Simplemente eso quería decirle, que en esta transformación, en esta primera transformación de pasar de presión a nivel de presión sonora, obtuvimos una tabla más manejable y no hemos perdido ningún dato. Podemos seguir, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. Un ejemplo ahí. Se desea obtener, por ejemplo, en decibelios, el nivel de presión sonora emitido por un martillo neumático que se mide y se lee en 10 pascales de presión acústica, que es el valor que les daba recién, ¿no? 10 pascales de presión acústica. Entonces, la solución se convierte en la unidad de presión acústica en pascales a decibelios. Es decir, aplicamos la expresión esta que veníamos haciéndole tanta propaganda, hacemos la cuenta, fíjense que es la cuenta que hicieron ustedes con la calculadora recién, y obtenemos 113, y algo, 114 decibeles. 114 decibeles. Por ahora, no le pongamos la palabra A, que ya les voy a explicar de dónde aparece. Bien. En estas 3 o 4 diapositivas últimas que les he enseñado, simplemente les he mostrado cómo llegamos de la unidad de medida de presión normal para nosotros, que era el pascal, a la unidad de medida de decibelio, que es una unidad de medida que inventamos nosotros para poder
simplemente, digamos, presentar mejor un fenómeno determinado. La escala la acotamos desde los 20 micropascales, que variaba entre los 20 micropascales y 200 pascales, la acotamos a 0 y 140. Es decir, que el valor de la presión ya lo tenemos controlado. O sea, lo tenemos controlado. Si nosotros encontramos un aparatito que nos ayuda a medir las presiones entre 0 y 140 decibeles, teniendo en cuenta la variación logarítmica que hay entre cada uno de los valores, perfecto, estamos salvados. Creo que con la presión no tienen problema, lo han entendido, ¿no es cierto? Díganme, pónganme una manito, o que seguimos nomás. Sí, profe. Ya se entendió. Sí, profe. Vamos a analizar la frecuencia ahora. Vamos a hacer el mismo razonamiento para la frecuencia. Fíjense, la frecuencia, como dijimos, es el número de variaciones de presión que se producen por unidad de tiempo. Se mide en ciclos por segundo. Las frecuencias audibles estaban del orden de los 20 a los 20.000 Hz, siendo el rango de mayor sensibilidad el de la conversación humana, que es lo que estamos haciendo ahora, que anda entre los 500 y los 6.000 Hz. Más o menos es lo que hacemos. Es una banda, es amplia la banda del espectro audible. Esto se denomina espectro audible. Es bastante ancha la banda del espectro audible, pero no es preocupante, no era como la otra que variaba millones. Esta varía 20.000 veces. Fíjense entonces, hagamos algo para mantener controlada esa banda de frecuencia. Yo sé, de acuerdo a lecturas y a mediciones, que el oído humano es incapaz de medir diferencias entre una frecuencia y la siguiente. Ni diferencia entre una frecuencia y 10 más arriba, ni diferencia entre una frecuencia y 100 más arriba. Ya ahí sí empieza a percibir alguna diferencia. Entonces, no nos conviene trabajar con frecuencias individuales. Lo que hacemos es dividir en bandas de octava. Y fíjense, el rango que va desde los 20, perdón, a los 20.000 Hz, lo dividimos por la mitad. O sea, tenemos todo ese rango dividido por la mitad. A cada una de las mitades la volvemos a dividir por la mitad. Y a cada uno de los cuartos lo volvemos a dividir por la mitad. Y obtenemos lo que se denominan bandas de octava. Esas bandas de octava nos van a permitir identificar digamos, zonas de frecuencia y no valores de frecuencia determinados. Para poder ponerle nombre a cada una de esas zonas, simplemente la identificamos por su valor central. En este caso, 63, en este caso, 125, en este caso, 250. Ese es el valor central de cada uno de los sectores que he identificado. Cada uno de estos se denomina bandas de octava. Y la función que cumple es hacer la cosa más fácil de entender. Porque si tratáramos de leer las frecuencias individuales y las diferencias que hay entre las frecuencias individuales, es una tarea imposible. Es una tarea más bien para laboratorio científico. No imposible, pero es para laboratorio científico. Y a nivel industrial no nos conviene que la cosa sea más fácil. Así dividido en 8 está más fácil de entender. Lo dividimos caprichosamente en 8 porque es más fácil de dividir. Entonces noten que cada una de las bandas de frecuencia está identificada por el valor de su frecuencia central. Como les decía, 63, 125, 250, noten que la relación entre cada una de ellas es que cada una de ellas es la mitad de la anterior. 63, 125, 125, 250, 250, 500, 500, 1000, 1000, 2000, y así estamos en la de 8000 acá, en el centro, seguramente estamos por acá cerca de las 20.000, 16.000, por ahí, el doble, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, en dos pasos ya he tomado un fenómeno complejísimo como es el del ruido. Decidí que las variables que me interesaban estudiar eran la presión sonora, porque es lo que afectaba el oído interno, el valor de la presión física, y me gustaba por ahí dividir la presión en rangos, digamos, dividirla de algún modo, de modo de poder darle un poco más de precisión, y la dividía, cada instante de lectura de presión lo dividía en frecuencia, en su longitud de onda de frecuencia. Lo dividía en bandas de octava. También se puede dividir, eso que ven ustedes ahí de color rosado atrás, es dividido en bandas de octava, una lectura instantánea. Y lo que está en azul es en tercio de banda. También, para ser más preciso, algunos trabajos industriales utilizan los tercios de banda de octava. Pero no interesa, eso es información general que yo les coloco nomás. Lo interesante acá que tomamos, esto es una foto de un sonido en un instante determinado, de un ruido, entonces lo dividimos por frecuencia. Fíjense que este ruido se torna peligroso en la zona
yo analizaría acá, este ruido se torna peligroso en la zona entre los 10 y los 220 hercios, ¿no? Entonces me preocuparía yo, si fuera el industrial, me preocuparía por conseguir un protector auditivo que me aísle esa zona. Porque no, lo que podría hacer perfectamente es directamente comprar un protector auditivo que me ponga todo en ese rango. Entonces lo dejo sordo al tipo. ¿Estoy cumpliendo con la seguridad? Claro, porque no, verdaderamente no va a sufrir por estrés por ruido, o no va a sufrir su oído por ruidos de impacto, ni nada de eso, ni su cerebro. Pero le puede no escuchar una voz de alarma, o no escuchar una alarma, un timbre de una alarma, por el hecho de dejarlo sordo. Entonces, en lugar de comprarle un protector que lo deje sordo, directamente le compro un protector que lo proteja solamente de las longitudes de onda que son perjudiciales dentro de esa distribución de presión. ¿Entienden a dónde vamos, no? Sí, profe. Bueno, los aparatos que se usan para leer esto son los sonómetros. Son los sonómetros, se ubican, estos sonómetros, ya les digo, hay diversas tecnologías. La mayoría hacen lo que ven ustedes ahí. Fíjense que acá este sonómetro está midiendo en bandas de tercio de octava. Hay un valor promedio que se puede sacar, bueno, hay distintas suposiciones que se puede hacer dentro de este valor. Lo que hace este sonómetro es sacar una foto. Hay otros sonómetros que, aparte de esto, toman lecturas cada X cantidad de tiempo, segundos, minutos, horas, toman lectura y después lo que hacen al final de la jornada, hacen una integración y nos presentan el valor de integración. Son aparatos muy completos, aparatos que tienen un gran desarrollo, pero ¿para qué les enseño yo todo? ¿De dónde salió todo? Y de aquella aplicación de la fórmula del logaritmo que hemos visto 2 o 3 diapositivas atrás. Es decir, yo tengo que enseñarle a ustedes de dónde sale la lógica de funcionamiento de esta cuestión. Este aparato evidentemente tiene un algoritmo allá adentro que le hace interpretar el impulso de la onda de presión a transformarlo inmediatamente a través de una función logarítmica en una línea de bandas como la que ustedes ven ahí. Entonces, acá de esto debía haber aparecido y desaparecido. No sé lo que pasó acá. Hice una magia que no funcionó. Porque atrás de esto ustedes perciben que hay una curva dividida en tercios de octava, ¿no? Lo ven ahí atrás, escondidito. Entonces lo que quería expresarle con esto es que simplemente lo que descarto unas zonas de atenuación, lo que hago es dividir en zonas de bandas de octava en el medio. Pero no nos interesa tanto. Tenida esta foto, ya una vez que nosotros tenemos esta foto sacada, es decir, la lectura, una lectura en un momento, ¿dónde sacaría esa lectura? ¿Qué lectura es la que me interesaría si yo, por ejemplo, estuviera limitado a tener esas lecturas instantáneas? Y me interesa leer en el peor momento del día, cuando están funcionando todas las máquinas simultáneamente, en la peor de las condiciones, de modo de obtener verdaderamente cuáles son las agresiones que está pudiendo tener la persona. Entonces, debo ser consciente que acá yo tenía las lecturas que nos da este sonómetro que ustedes ven ahí, fíjense que tienen para cada banda de octava, supónganse que les voy a dibujar una banda de octava, para cada banda de octava que está acá, tiene un valor de presión sonora, NPS que está ahí, un valor de presión sonora individual. Entonces yo podría perfectamente dividir en todas las bandas de octava, las 8 bandas de octava que tengo, y estudiar más o menos la banda de octava que le permite, la banda de octava promedio que me identifica a cada zona de lectura. De ese modo, yo podría hacer en ese instante determinado una integración de valores, y podría obtener lo que se denomina el nivel de presión sonora total para un instante determinado. Es decir, aplico esta fórmula que está acá, que es lo mismo que la otra, más o menos algún grado de complicación, en donde tenemos que es 10 veces el logaritmo de la sumatoria de todas las lecturas instantáneas. Desde i igual 1 hasta cuánto va a ser. Si estamos leyendo la lectura del sonómetro. A ver si me han entendido el concepto. ¿Cuántas lecturas voy a tener? Hasta la octava. Hasta 8, exactamente. Desde i igual 1 hasta 8. Son las 8 bandas de octava. Entonces yo tomaría cada lectura de cada banda de octava, leída en la presión en decibeles, y haría esa sumatoria que está ahí. De ese modo, obtengo esto que está acá. Fíjense, ese sonómetro anterior que vimos en la foto, tiene esta lectura.
Para la banda de octava de 63, era 63, recuerden, porque la banda de octava, el valor 63 identifica al centro del sector rectangulares. Midió 88 decibeles, 125, 85 decibeles, 250, 86, 86, 88, 91, 93, 94. Puedo dibujarlo así, como está acá, para entenderlo mejor, porque por ahí las cosas son, o sea, en general las cosas son mejor vistas cuando están diagramadas, por eso mismo el sonómetro les presentó el resultado de esta manera, y no como el resultado numérico en una tabla. Entonces, por ahí es conveniente dibujarlo en una tabla que está, como la que está ahí. Entonces, saco el nivel de presión sonora en función de la fórmula que yo acabo de enseñarle, en donde yo divido en función, en las 8 bandas de octava, de I igual 1 hasta 8, hago la lectura de cada lectura individual, que es la que he obtenido en el diagrama anterior, en ese. Saco la cuenta, fíjense lo que hago. Esa es la cuenta, acá le falta un paréntesis. Cada una de estas es una lectura, ¿ves? 88, 85, que es la que tenía en esa tablita que ustedes ven ahí. Y me da 99,1 decibeles. Es decir, ese instante retratado en esa lectura, tiene una lectura de 99,1 decibeles. ¿Quedó claro dónde fue, no? O sea, llevamos dos fórmulas aprendidas. Una para calcularle la cantidad de decibeles en función de la presión, que es en el caso de que no tuviéramos un decibelímetro. Pero acá, como tenemos decibelímetro, lo que estamos haciendo es sumando presiones, niveles de presión sonora en función de la banda de octava, fruto de una lectura de un decibelímetro. Eso se entendió, ¿no es cierto? O sea, profe, que con la primera fórmula que nosotros tomamos, que era para calcular decibeles, con esa misma nosotros después aplicaríamos a las distintas bandas de octava y sacamos Claro. el nivel total. ¿Cómo te llamas vos? Matías. Matías. Lo que pasa, Matías, es que esa primera fórmula sería para un trabajo muy rudimentario. Con esa primera fórmula yo tendría simplemente demostrarte que hay una forma matemática de sacarlo, obteniendo simplemente el valor de la presión. La presión es muy fácil de leer en Pascal, el problema es llevarlo después a decibeles. ¿Qué es lo que pasa? Que los decibelímetros directamente nos dan los decibeles. Bien, acordate de esto que estamos acá arriba, disculpame, voy a hacer esta maniobra acá. ¿Ves que los decibelímetros acá, acá dan la frecuencia? Y acá dan nivel de presión sonora en el eje vertical. En el eje horizontal dan la frecuencia y en el eje vertical, es decir que para cada banda de octava ya tenemos el resultado nosotros del nivel de presión sonora. Entonces lo que hice simplemente fue aplicar esta fórmula que vos ves ahí para obtener una presión promedio, que es la que me establece la lectura de la presión en ese instante determinado. Lo que estoy enseñándote con esto es que te estoy enseñando, evidentemente este resultado te lo da el decibelímetro, ni falta hace que te pongas acá esa cuenta. Vos, desde esta foto que ves ahí, si aplicás Enter, si aplicás la flechita Enter de esta tecla que está acá al medio, lo siguiente que te da el valor en decibeles total. Apretá la tecla y te da el valor, el promedio de decibeles. Yo lo que te estoy enseñando es a calcularlo simplemente. ¿Quedó claro? Claro, sí, sí. Entonces, mi duda era la tablita esa que tenía recién, directamente se la figura del sonómetro. Ahora sí, estaba con el volumen muy bajo. Decime, ¿esta tablita? Claro, que la tabla esa directamente te la da el aparato en sí. O sea, claro. No, es que ni te da la tabla, directamente te da el resultado, claro. Y vos del grafiquito que viste, sacás cada uno de los valores. Vos fíjate que lo podés sacar perfectamente ahí. Esto lo presenta, imagínate que no solamente lo presenta así como gráfico, lo presenta como tabla, como vos quieras. Te cambia los ejes, hace lo que quiera este aparato. Es muy interesante. Lo que yo quería simplemente con esto es mostrarte cómo es la ecuación interna que está funcionando en el aparato. Bien, perfecto. Bien, fíjate entonces que de todas las lecturas nos dio un valor de presión sonora que es el que marcamos acá arriba, de 99,1 que anda por ahí arriba. Es decir que ver el gráfico no es una idea, no es muy buena idea, porque la presión sonora que verdaderamente está incidiendo sobre el individuo debe sacarse de esta sumatoria que yo te di acá, que yo les di acá, perdón, de la sumatoria con logaritmo que yo les di ahí,
sumando cada uno de estos elementos, y nos da un valor de presión sonora por acá arriba, que verdaderamente es grande, 99,1. Todavía no hemos, fíjense ustedes que todavía no hemos hablado de los límites que establece la ley. La ley nos da valores límite de aceptabilidad del ruido. Todavía ni hemos hablado de eso, simplemente estamos hablando de números nada más. Autorícenme a seguir. Sí, Si ustedes aprenden esto ahora, no les hace falta ni estudiarlo después, porque es una cuestión muy fácil de entender. O sea, es muy abstracto, yo lo reconozco. Estamos haciendo una simplificación grande, pero verdaderamente créanme que vale la pena que lo entendamos ahora. Sigo nomás. Sí, profe. Sí, profe. Ahora les voy a dar un ejemplo práctico. ¿Para qué puede servir esto? Fíjense la locura, ¿no? Que más o menos se lo anticipé un poquito antes. Lo que está ahí arriba en rojo, hay una tabla de lectura. Fíjense que está dividido en función de la banda de frecuencia. Es decir, que lo que he hecho, puse el sonómetro en un instante determinado y me hice una lectura de ruido y me sacó el grafiquito. Lo que ustedes ven acá arriba en rojo es la lectura, 90 decibeles para 63 hercios, 97,7 decibeles para 125 hercios y todo lo demás. ¿Está claro? Sí, díganme. Sí, profe. El rojo es la lectura que yo tomé en la industria. Vamos al azul ahora. El azul lo saco del manual de un auricular. Por ejemplo, yo digo a esa persona que está trabajando a 90, 97, 91, 99, lo quiero proteger con un auricular de copa. Uno de esos auriculares como esto, en uno de estos auriculares, que tiene una atenuación. Este auricular tiene una atenuación determinada, es decir, atenúa los ruidos en función de la banda de frecuencia que esté estudiando. Y fíjense, lo que está en azul ahí, en celeste, es el nivel de atenuación, que es el nivel de reducción de ruido. Fíjense que dice NRR, ahí, NRR, esto que está acá. El nivel de reducción de ruido que tiene un aparato del mercado cualquiera. Y fíjense, ese aparato es fácil de estudiar, directamente le pongo un micrófono acá al medio, lo cierro y le mando ruido. Y veo qué ondas es la que atenúa. Bueno, veo que para la banda de 63 hercios, aisló todo el ruido, para la banda de 0,7, perdón, para la banda de 63 hercios no aisló de nada de ruido, para la de 125 hercios aisló 0,7 decibeles, y así, 3,6, 11,2, 17,3, 20,7. Es decir, que dispongo en el mercado de elementos de protección que vienen con en su manual vienen perfectamente aclarado cuánto es lo que aísla para cada banda de octava. De ahí, gracias a que yo he hecho previamente toda la cuenta, la transformación en decibeles y toda esa historia que les mostré, se trata simplemente de una resta. Resto el valor de presión sonora que está sufriendo verdaderamente la persona en un pico de la tarea diaria, le resto el valor de la aislación que le ofrece su elemento de protección personal y obtengo la curva naranja de acá abajo, que es el nivel de protección sonora efectivo. Y fíjense cómo bajo. Acá el de 90 quedó igual porque aislaba 0, el de 125, perdón, el de 97,7 bajó a 97, el otro bajó a 87, a 77, 69, y así como está este auricular, hay muchos modelos con distintos materiales, distintas formas de colocar los materiales acá adentro que logran distintas atenuaciones. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que estoy haciendo yo? Lo que obtuve en la industria es esto, el dato 1. Lo que me ofrece de aislación el auricular es el dato 2. Si yo sumo el dato 1 más el dato 2, obtengo esta curva compuesta que ustedes ven acá, que es el dato 3. Fíjense cómo el ruido promedio, digamos, logro bajar gracias al uso de auricular. Si traslado esta curva, la traslado acá arriba, que es el dibujo que tienen allá abajo, el número 3, logro bajar el efecto del ruido sobre la persona. ¿Se comprendió? Sí, profe. Está razonable, ¿no? Ahí les di como un ejemplo práctico de cómo se utiliza esta cuestión, ¿no es cierto? Conocer que los ruidos se distribuyen en bandas de octava y que nosotros podemos comprar elementos de protección que también vienen
catalogado en banda de octava, directamente me permite hacer una suma algebraica y directamente resolver en qué situación va a quedar la persona utilizando ese auricular. Perfectamente, como les decía recién, yo le podría haber comprado, a esa persona le podría haber comprado un auricular que me atenúe todo esto, o sea, que me vaya a la curva de allá abajo. Entonces lo dejaría sordo, porque hay auriculares muy eficientes como para dejar sordo a una persona, pero no me conviene, porque lo que estoy ganando de seguridad auditiva, por otro lado, lo estoy perdiendo en seguridad de otro tipo, mecánica, eléctrica, de incendio, de lo que sea, porque la persona te queda incapacitada a estar comunicada con el médico. Les doy tiempo para que dijeran esto. No creo que esté difícil, me parece que he hecho una forma de aterrizar las cosas bastante razonable. Por ahí alguno va a encontrar ciertas cosas un poco más profundas, como por ejemplo, que aparte de dar, fíjense lo que dice acá abajo, corrección por desviación estándar de lectura. Los aparatos, aparte de traer la atenuación catalogada por banda de octava, por espectro de frecuencia, también traen un valor de corrección por desviación estándar, una cuestión estadística que en función de la cantidad de gente que uno pretende proteger, porque evidentemente uno no puede pensar que todos los aparatos auditivos son iguales. Hay aparatos auditivos que son sumamente sensibles, por ejemplo, aquel que tenga oído absoluto, si uno lo mete a trabajar a un lugar en un aserradero y lo pone al lado de una sierra, es muy probable que sufra problemas que incluso que no tengan retorno. Entonces, hay una cuestión estadística que es la que suma o resta datos, que serían los que van en esta columnita acá, en función del nivel de población protegida que uno pretende. Nosotros no lo vamos a usar porque lo que yo pretendía es que ustedes aprendieran directamente de lo que se trata es de obtener una lectura en la industria, de obtener los catálogos de los protectores que dispongo y en función de eso decidir cuál es el que más se adapta a la protección del individuo que quiero hacer trabajar. Ahora vamos a estudiar una cuestión, es interesante esto que viene ahora porque les va a dar la explicación a ustedes de qué estamos hablando, en qué zona andan todos estos decibeles de los cuales estamos hablando. Fíjense lo que tienen acá. Tienen el sistema de doble eje, en donde en el eje de ordenada tienen el nivel de presión sonora y en el eje de abscisas tienen la frecuencia. Nivel de presión sonora en decibeles y la frecuencia en hercios, ¿no es cierto? Si yo hago experimentos, descubro esta cosa tan extraña que ustedes ven ahí, que es esa zona que está pintado de amarillo, azul y violeta, será, no sé qué color es ese. Esa zona es lo que se denomina el espectro audible. Quiere decir que fuera de ese espectro audible, el cerebro atenúa el cerebro, no solamente el cerebro, sino el complejo aparato que es el oído humano, a través, por ejemplo, de los huesitos, martillo, yunque y estribo. Hay ciertas combinaciones de valores de intensidad sonora, que es la intensidad del sonido, la presión sonora, y de frecuencia, hay ciertas combinaciones que el oído humano no percibe. Por ejemplo, acá, o por ejemplo, acá. O por ejemplo, acá. No lo percibe, directamente nuestro cerebro anula ese tipo de combinaciones de frecuencia e intensidad. Entonces no es tan fácil trabajar en esta cuestión, porque si ustedes ponen un sonómetro a leer todos los ruidos de esta zona, ¿en qué el sonómetro tiene alguna restricción de zona para no trabajar? Les estoy preguntando. O el aparato es medio tonto y va a leer todo. Va a registrar todo. Claro. El aparato registra todo, porque registra directamente todo el cuadrante, entre el eje de la presión y el eje de la frecuencia, todo el cuadrante, completo el cuadrante. Entonces, quiere decir que estamos cometiendo un error si nosotros metemos un decibelímetro sin control. Estamos cometiendo un grave error. Entonces, fíjense lo que aparecen ahora. Aparecen un sistema de filtros. Nosotros, lo que más me preocupa de esta zona es esta zona. De toda esta área, me preocupa esta zona de acá abajo. Esta zona de acá abajo es una zona que yo necesito contemplar, porque es una zona bastante frecuente de ruido. La zona de ahí arriba se escapa mucho, o sea, nunca nadie estaría expuesto a ruido de más de 120 decibeles, porque naturalmente huye de eso,
porque por encima de 120 está el umbral de dolor, no me interesa demasiado. Me interesa esta zonita que queda acá abajo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para corregir el aparato y que ese aparato directamente obvie todos los datos que saca de esta zona de acá abajo? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, directamente estudio curvas, distintas curvas. Ustedes ven curvas que se llaman A, B, C. Ahí la tienen distintos valores de decibeles. Ahí tienen ustedes la curva A, estudio, fíjense que se aproxima al valor de 0 decibeles por abajo. La curva B, la curva C, la curva D. Entonces, ¿qué es lo que hago? Imagínense, para una industria lo que hago es sumar al algoritmo que hace, que transforma la lectura de presiones en decibeles, le sumo directamente el resultado de esta curva roja, la curva A. Entonces acá me he permitido yo hacer un gráfico de mi parte. Si la zona que yo quería proteger era esta, quería restarla de la zona de lectura del aparato, era esta zona, ¿qué tal si yo le meto esta ecuación, que era la ecuación A? Como algoritmo se la meto al aparato. Entonces, como esto está en el segundo cuadrante, que es negativo, le voy a restar todos estos valores. Todos estos valores. Entonces, todo el sector de frecuencia que yo estoy leyendo, que está leyendo el aparato, menos estos valores que les estoy restando, me da más o menos parecida a la zona esta. Eso se llama corrección A. Es decir, le metí al sonómetro un filtro que a mí me permitió restarle una zona, que es la zona, toda esta zona que le resté, porque en esta zona no, el filtro, si iba a estar leyendo el sonómetro, a mí no me interesaba, porque el oído humano no la escucha directamente. Le resté toda esta zona y me queda una zona bastante aproximada de lectura, que es la zona esta donde trabaja el filtro, digamos, la zona donde era el espectro audible normal que yo tenía. ¿Se entendió lo que hice o quieren que vuelva? Sí, profe. ¿Se entendió? Entonces lo que hice, de acá en adelante los resultados, ¿cómo los voy a registrar? Perdón, acá. De acá en adelante los resultados, en lugar de llamarlos decibeles, le voy a llamar decibel A. Eso a mí me va a indicar que ese sonómetro está corregido con el filtro A, es decir, que de alguna manera yo le resté a la curva, la zona de la curva que no me interesaba contemplar, al haberle agregado la ecuación de esta curva A, que era la que me permitía a mí realizar el proceso. Simplemente es eso. Hay distintos tipos de curvas para distintos tipos de industria. Normalmente esta curva A no fue desarrollada para la industria, pero se adaptó muy bien al uso industrial. Particularmente la curva C, les puedo contar que es una curva muy utilizada en los aeropuertos, para atenuar, digamos, para filtrar los datos de ruido de un aeropuerto, sobre todo en la zona de donde vienen los aviones, la gente que está haciendo maniobra ahí, o la gente que está cargando valija, para diseñar los auriculares de esa zona, o los protectores de esa zona, se utiliza la curva C. Nosotros en la industria en general utilizamos la curva A, digamos, para corregir todos los sonómetros. Es decir, cada sonómetro, cada decibelímetro viene con todos los filtros y ustedes aplicarán el que corresponde. Es decir, ¿para qué les cuento esto? Simplemente para que sepan que cuando encarguen uno de estos tipos de trabajo, es muy probable que en la industria que les toque trabajar no tengan un sonómetro. Entonces tenga que encargar a un tercero, contratar a un tercero la ejecución de este tipo de tareas. Entonces para esto ustedes deben saber perfectamente, y en el pliego de condiciones que ustedes le van a poner a ese tercero, deberá figurar que el filtro debe estar atenuado con la curva A. O sea, para hacerlo lo más cercano posible a, digamos, aproximar el decibelímetro lo más cerca posible a la naturaleza del oído humano. Un ratito más y ya los voy a dejar trabajar en el trabajo práctico. Pero me gustaría hacerle un par de definiciones más. ¿O prefieren descansar unos 15 minutitos ahora? ¿Puede ser? Porque son demasiados conceptos, quizás. Ok, profe. Empezamos a las 16:15. Bueno, 15 minutos. Bueno, profe. 16:15 empezamos entonces. Bueno, gracias. Recording stopped. Hola Jorge, ¿cómo andamos? Hola Ruth. ¿Cómo andamos, Ruth?
Bien, bien, acá. Interesante la charla, Hola, Ah, ¿cómo les sí. va? Buenas muy tardes. completa. No te logro aburrir después de un par de años. Hola, ¿Cómo andas, Vivi? chao. Digo que no te aburro después de un par de años, hablando de lo mismo. No, para nada. ¿Y vos, Vivi, cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. Tirando. Qué raro, claro, me imagino. Qué raro que no hayas logrado grabar bien en video eso. Bien. Vamos a continuar entonces. Momento. Ahora. 1, 2. Recording in progress. ¿Listo, Vivi? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, en esta etapa de reconocimiento de la problemática, o sea, de la física del ruido, y de la lectura que hemos hecho, o sea, en esta transformación que hicimos del espectro de presiones, en esta transformación que hicimos también del espectro de frecuencia, obtuvimos nueva forma de analizar el ruido en un nuevo espectro con combinaciones de presiones en decibeles, que era una unidad que hasta acá no teníamos, y la frecuencia dividida en lugar de frecuencias individuales en bandas de octava. En función de eso, bueno, hacemos el estudio del ruido del lugar en el cual se esté produciendo y todavía, lo que les decía, no sabemos a dónde tenemos que ajustarnos, o sea, nunca hablamos hasta acá de cuáles eran los parámetros que teníamos que respetar para poder estudiar la consecuencia de ese ruido. Para esto, nuestra ley es clara, es bastante corto lo que habla de ruido en la resolución 295, pero es bastante contundente. Lo primero, se hace una introducción teórica, más o menos explicando algunos conceptos, dando por conocido algunos otros conceptos, pero como les decía yo, como esto se trata de que va a ser utilizado por gente que no tiene entrenamiento en matemática, se deben utilizar tablas simples.
Lo que vimos hasta acá, esa transformación que vimos en la clase, en la parte anterior de la clase, es bastante abstracto. Es decir, si ustedes han logrado entender todas las locuras que le dije yo, o más o menos se sienten orientados a cuál es la idea que estoy tratando de darle, es seguramente por su entrenamiento previo y no por la calidad de lo que yo les haya presentado, porque ustedes están capacitados para entenderlo. De cualquier modo, el estudio del ruido es una cosa sumamente complicada. Acá hemos hecho una simplificación muy grande y ustedes, si han logrado entender algo, ha sido por su preparación previa. No obstante eso, la ley no solamente tiene que contemplar esos niveles de preparación, sino también contemplar, como les decía, gente que no tiene entrenamiento matemático. Y para eso utiliza este tipo de tablas. Entonces, directamente en función de resultados ya estudiados, de las patologías generadas por el ruido, se llega a esta tabla que ustedes ven ahí, en donde ustedes ven que se hace una distribución por horas del día, 24, 16, 8, 4, 2, 1, y en función de la cantidad de horas que se esté analizando durante el día, la cantidad de, o sea, el nivel de presión sonora máxima que la persona al cual puede estar sometido. Particularmente es interesante el caso de el valor de 8 horas, que nos dice que la exposición para 8 horas es de 85 decibeles. Es decir, el valor de 85 decibeles por primera vez sale como valor límite que nosotros tendríamos que estar respetando. Si ustedes se remontan un poquito para atrás y recuerdan el ejercicio que hicimos con el hombre que estaba trabajando en el martillo neumático, llegamos a la conclusión de que si bien trabajaba 2 horas diarias, la exposición a la que estaba sometido en ese pico era de 91 decibeles, es decir, que hay alguien que no verificó, o en todo caso nunca aclaramos si estaba trabajando con protectores auditivos o no, pero en todo caso, si la persona estaba trabajando sin protectores, hay alguien que no verificó el cumplimiento de la ley. La ley es taxativa, es directamente, nos larga la tabla como la que ustedes están viendo ahora y no tiene ningún tipo de discusión. Ahora, esta tabla no es un límite solamente para una jornada laboral de 8 horas. La ley entiende que hay distintos tipos de posibilidades y la gama que se nos da de posibilidades de exposición es muy grande. Entonces, lo que hace, como primera medida para poder estar cubierto de toda la patología que pueda llegar a suceder con distintas exposiciones, es que divide en horas. O sea, si la persona está expuesta durante 24 horas, el máximo nivel que puede sobrepasarse es 80 decibeles. Para 16 horas, 82 decibeles. Para 8 horas, como habíamos dicho, el máximo es de 85 decibeles. Para 4 horas se puede llegar hasta 88. Para no más de 2 horas de exposición se puede llegar a 91. Es decir, que volviendo al ejercicio del hombre que estaba trabajando con el martillo neumático, y nos dio como resultado 91 decibeles, y vimos que si ustedes retroceden y ven el ejercicio, el enunciado del ejercicio, dice que estuvo trabajando durante 2 horas con el martillo neumático. Quiere decir que si hago el estudio de esta condición, descubro que la persona está trabajando dentro de los márgenes legales, es decir, en principio superó el valor de 85 que nos funciona como alerta, pero en este caso, al no superar las 2 horas de trabajo, los 91, la ley lo contempla como un valor aceptable. Para 1 hora, 94 decibeles, para 30 minutos otro valor, para 15 minutos otro valor, y así sucesivamente. Aclara la ley que no debe haber exposiciones para ruidos continuos o intermitentes de mayores de 140 decibeles, obviamente, que siempre se tiene que utilizar un filtro A para hacer la lectura, que es lo que acabo de enseñarles ahora cuando terminamos la clase anterior, y aclara la ley que se tienen que utilizar dosímetros cuando los dosímetros son, digamos, elementos que van a leer en forma periódica las exposiciones que tiene cada individuo, pero que lo lleva montado sobre sí el individuo, ¿no? En el bolsillo, cerca del oído, lleva el dosímetro y el dosímetro va acumulando lecturas sucesivas. Bien, la primera comprobación que nos da la norma es una simple ecuación que nos permite calcular la dosis de ruido diaria. La dosis de ruido diaria es una expresión que nos establece la ley para tener en cuenta que
Normalmente los ambientes laborales industriales no son ambientes que tengan un ruido continuo. Si lo tienen un ruido de base, pero verdaderamente los ruidos preocupantes son picos que suceden en distintos momentos durante la jornada laboral. Entonces la ley contempla esto y dice que teniendo en cuenta que puede haber exposiciones alternativas durante la jornada laboral, se deben tomar todos los valores individuales, estos C1, estos valores de exposición individuales en cada momento de la jornada laboral. Yo podría hacer, por ejemplo, planificar, hacer la logística para hacer un ensayo y tomar los momentos de mayor incidencia del ruido en el trabajo, tomar, por ejemplo, como marqué ahí 3 valores, y se debe dividir por el tiempo máximo que debería estar expuesto el individuo a ese nivel de ruido, guiados por esta tabla. Por ejemplo, si dijimos que la persona leyó en un momento de su día, a ver, vamos a tomar un valor sencillo para verlo. En un momento de su día estuvo expuesta a 88 decibeles, me voy a la tabla, voy a borrar acá, a riesgo de no poder volver después al lápiz porque siempre me pasa, 88 decibeles, voy a borrar esto. Ahí está. Entonces dijimos, fíjense, si la persona a 88 decibeles, esa persona no puede estar expuesta más de 4 horas. Entonces ese denominador en la ecuación siguiente es 4 horas. 88 decibeles, 4 horas. 4 horas. Para C2, pónganle que fuera otro valor cualquiera, 82 decibeles, no, otro valor más alto voy a elegir. 91 decibeles, y ahí dice la tabla 2 horas. Y así sucesivamente construyo esto, la sumatoria de todos esos valores tiene que ser necesariamente menor o igual que 1. O sea, lo que estoy haciendo es una comprobación instantánea de una lectura en una jornada laboral, y antes de comenzar a hacer estudios de ingeniería o adecuaciones o estudios desde el punto de vista administrativo manejando los tiempos de exposición, lo que puedo hacer es determinar si verdaderamente estoy en una zona de peligro. Entonces, la dosis de ruido diaria es un valor que tiene que ser necesariamente menor o igual que 1, que es igual a la sumatoria de los tiempos de exposición sobre el tiempo máximo de exposición para cada uno de esos niveles de ruido. Entonces, creo que se entendió. ¿Alguna pregunta respecto a lo anterior? Sí, ¿no sería intensidad de exposición dividido tiempo? No, yo he estado mal acá. Yo he dicho, claro, el 88 acá yo tendría que haber sacado C1, ¿qué tiempo? Porque no puedo dividir decibeles dividido tiempo. Tendría que ser tiempo dividido tiempo, es adimensional esto, ¿está bien? Entonces lo que quiero decir es que a 88 decibeles, ¿cuánto tiempo estuve expuesto? 2 horas a 88 decibeles, 1 hora a 92 decibeles, entonces 2 sobre 4 más 1 sobre 2, ¿está bien? Esto no contaba dentro de la ecuación, no es la lectura, es el tiempo de exposición lo que cuenta. Ah, bien, relativo al máximo permitido. Relativo al máximo permitido, pero sacado de esta tabla, como siempre. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Por ahí no fui claro en el tema. ¿Quieren que lo repita todo o se entendió? Yo lo entendí por lo menos. Debe haber forma más prolija de borrar, pero yo la única que aprendí es esta. Bien. Eso en cuanto a la dosis de ruido diaria, es algo que atiende nuestra ley y fundamentalmente teniendo en cuenta que las exposiciones por ahí no son a ruidos individuales sencillos, simples, sino que son exposiciones a distintos tipos de ruido a lo largo de la jornada laboral. Hay industrias sí que pueden estar sometidos a altos niveles de ruido durante toda la jornada laboral. Por ejemplo, en la industria textil, o por ejemplo trabajar en una embotelladora de una bodega, o trabajar en una usina hidroeléctrica. Los niveles de ruido son tan altos y las frecuencias son tan completa, la gama de frecuencias, que verdaderamente hace falta un estudio ahí, o sea, de una protección bastante
importante. Lo que pasa en la realidad es que son ruidos que se tienen que acumular durante la jornada laboral. El hecho de que esta ecuación de dosis de ruido diaria me dé menor o igual a un valor a 1, hace que a mí me dispare el control, dispare la técnica de trabajo, de modo de yo poder encontrar soluciones de ingeniería o soluciones administrativas. Nada más que eso. No llega a ninguna conclusión en sí. Otra cosa interesante de sacar es el nivel sonoro continuo equivalente. También sirve para, en el caso de tener varios ruidos durante la jornada laboral o varios ruidos que incidan. Entonces, lo que puedo hacer es medir los ruidos independientemente o medir en cada tiempo el nivel de ruido que le corresponda y hacer el nivel sonoro, lo que se denomina el nivel sonoro continuo equivalente. Este nivel sonoro continuo equivalente lo puedo analizar desde dos puntos de vista. ¿Se acuerdan del caso recién de cuando se analizaba el hombre que estaba con el martillo neumático trabajando durante 2 horas? Habíamos sacado, haciendo la división, un nivel de presión sonora de 91 decibeles. Es decir, ese sería el nivel de presión sonora de una monotarea. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para sacar verdaderamente qué incidencia tuvo? ¿Fueron los 91 decibeles o el oído es tan dinámico que sus células ciliadas se van acumulando durante el tiempo restante en el que el hombre no estuvo expuesto a los ruidos del martillo neumático? Sí, eso pasa realmente. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es una modificación de esa presión sonora de 91 decibeles que yo había sacado para esa monotarea, y directamente lo que hago es sacar 10 por logaritmo del tiempo de exposición dividido 8, sumárselo al valor de la monotarea, o sea, contemplando las 2 horas que tuvo de exposición, y con esto logro una ratio, un nivel de exposición que extrapola los 91 decibeles a los 8 horas de jornada de trabajo. Siempre los resultados que se nos pide para poder tomar una decisión sobre el nivel de exposición de una persona es cuando uno hace la proyección del nivel de exposición al ruido de esa persona a las 8 horas de trabajo. Si yo trabajé durante 2 horas y en esas 2 horas sufrí una presión sonora de 91 decibeles, no me puedo quedar con eso, porque puedo cometer serios errores, puedo darle una protección demasiado cara o que lo deje demasiado sordo a la persona, pero en la realidad, teniendo en cuenta la recuperación que va a tener el oído, hago esta cuenta que ustedes ven acá, el nivel sonoro continuo equivalente, sumándole una variación logarítmica en función del tiempo verdaderamente trabajado. Este es el 8, que corresponde a las 8 horas de la jornada laboral, y obtengo 87 decibeles. Bueno, esto fue para 93. Fíjense, este es otro caso. Un trabajador efectúa tareas de pulido durante 2 horas. Pule, por ejemplo, en una pulidora de madera. Durante 2 horas al día, que generan un nivel de presión acústica de 93 decibeles. Tras analizar las condiciones de trabajo, se concluye que es despreciable la exposición al ruido durante el resto de la jornada laboral. Es decir, que está sufriendo ruidos patológicos solamente durante 2 horas de su jornada. Entonces, para no cometer errores, yo lo que hago es corregir esos 93. Parto de los 93 y le sumo el logaritmo solamente de las 2 horas dividido 8, y obtengo que la verdadera exposición que sufrió esa persona, el verdadero nivel de ruido que puede producir consecuencias patológicas, es de 87 decibeles. Entonces es mucho más fácil. Ahí con un auricular sencillo y económico se pueden atenuar los 2 decibeles que hay de sobra, bien digo, porque recuerden ustedes que no debía la presión, el nivel de presión sonora debería ser menor o igual a 85 decibeles. Entonces, fíjense, primero nos sonaba 93, demasiado alto. La persona para nosotros, en una primera instancia, podría estar sufriendo daño auditivo. Pero bueno, sacando la cuenta y haciendo la verdadera extrapolación y la proyección a las 8 horas de la jornada laboral, obtengo 87 decibeles. Otra forma de trabajar con el nivel sonoro continuo equivalente es cuando se hacen tareas múltiples durante la misma jornada laboral. La expresión es esta que está acá. Quiero decirles que a continuación ustedes van a resolver ejercicios. Ya están los ejercicios y están las tablas subidas al espacio para que ustedes puedan trabajar. Todo estas fórmulas ya están escritas, así que no van a tener que volver ustedes a esto. Están escritas ahí en la tabla. Entonces, fíjense, vamos al ejercicio para que se entienda esto. Imagínense, en un puesto de trabajo se obtienen los siguientes niveles de presión acústica continua equivalente. Ponderados A, fíjense que acá se aclara ponderado A, significa que ya está hecha la corrección. ¿Por qué no será que no me escribe? Ponderado A.
está hecha la corrección que permitía hacer que el aparato escuchara como el ser humano. Bueno, y son las siguientes tareas, es un taller de forjado, ¿no? La forja, durante 3 horas diarias, 89 decibeles. Cortar, el cortado de metales, durante 1 hora diaria, 84 decibeles, y la soldadura, durante 2 horas diarias, 87 decibeles. Ustedes fíjense que 3 más 1 más 2 ocupan 6 horas de una jornada. Es muy razonable que una persona tenga 6 horas de tarea efectiva dentro de una jornada de 8. Entonces, veamos cuál es el nivel sonoro continuo equivalente al que estuvo expuesto esta persona. La fórmula era esa, 10 veces el logaritmo de 1 sobre tiempo. Tiempo en este caso, como lo queremos extender a la jornada de 8 horas, es 8. Entonces es la sumatoria de todos los tiempos individuales puestos a cada nivel de ruido por 10 elevado al nivel de ruido dividido 10. Vamos a ver cómo quedó. Entonces hago la fórmula, voy a tener que borrar ahí para que no se interfiera. Hago la formulita. Hago la formulita y tengo que 1 sobre 8 por 3 por 10, dijimos que era, allá arriba, fíjense, forjar, 89 decibeles sobre 10, 10 a la 89 sobre 10, durante 3 horas de trabajo, 10 a la 89 sobre 10. Durante 1 hora de trabajo, 84 decibeles, serían 10 a la 84 sobre 10, por 1 hora de trabajo. Y 2 horas de trabajo el soldado, sería 2 por 10 a la 87 sobre 10. El resultado de eso es 86,6 decibeles. Es decir, que lo que parecía tan problemático, que aparentemente iba a superar demasiado el valor de los 85 decibeles, sí, lo superó, pero no demasiado. Cada decibel, bueno, no nos preocupa eso ahora. Simplemente quiero decir que con esos 86,6, 87, ustedes ya están en condiciones de partir, si tienen la distribución de frecuencia de un auricular de buena calidad, o de una protección de buena calidad, pueden partir a comprar la protección como corresponde. Y si no se tratara de una protección de buena calidad en la cual no se hubieran hecho los ensayos correspondientes, por lo menos debe venir la protección con el nivel de atenuación, el valor de atenuación directamente, en general, sin hacer la distribución por banda de octava, directamente la atenuación. Entonces me compro uno que atenúe 3. Entonces 86,6 menos 3, 82,6 me quedaría. 86,6 menos 3, 82,6, está bien. Entonces estaría dentro de la zona de los menor a 85 decibeles. Entonces, fíjense lo que hemos hecho ahora. Vamos a recapitular un poquito para rememorar las cosas. Hemos calculado, por un lado, primero que nada, hicimos un paso para ver si estábamos en zona de peligro. Y para eso hicimos la dosis de ruido diaria. O sea, correspondería haber hecho, en el caso del nivel sonoro continuo equivalente, primero la dosis de ruido diaria. Si la dosis de ruido diaria no supera 1, o sea, si es menor o igual que 1, me quedo tranquilo, no hago no tengo demasiado problema. Pero si supera 1, tengo que aplicar esta cuenta que ustedes ven ahí. Sacar verdadero nivel sonoro continuo equivalente y en función del resultado que me dé, diseñar la protección auditiva que hace falta para esa jornada de trabajo. ¿Qué es la dosis, el nivel sonoro continuo equivalente entonces? Bueno, es un nivel, que es el que ustedes ven en azul ahí, que simula en un promedio, digamos, sacar un promedio a todas las exposiciones diarias a las que una persona se ve expuesto. Evidentemente esto es para una persona que vive en una ciudad, está expuesto a sonidos de, bueno, ladrido de perro, vehículos de todo tipo, aviones, entonces se puede sacar perfectamente el nivel sonoro continuo equivalente. Toda esta abstracción que les he mostrado, toda esta locura de pasar a logaritmo y poder sacar cuenta en forma más adecuada, poder hacer sumatorias algebraicas después, es una comodidad muy grande, verdaderamente. Pretendía yo con esta presentación hacerles conocer el fenómeno, o sea, verdaderamente que conozcan el fenómeno físico del ruido, de modo que vean que no se escapa tanto a nuestros conocimientos. Y les vuelvo a repetir lo que les dije al principio. Los que me entendieron es por su sólida formación de base y no por la capacidad que he tenido o no para explicárselo. En cuanto a la evaluación de riesgo, lo mismo. Podríamos pensar de la misma manera que venimos pensando siempre, hacer que riesgo igual a peligrosidad por grado de exposición. En función de eso, podría pensar en qué tipo de variable quiero estudiar. Bueno, nivel de presión sonora, frecuencia, tiempo de exposición, distancia a la fuente, patologías previas. Fíjense todas las cuestiones que inciden en un estudio de ruido. El estado físico del individuo.
Bueno, en función de eso puedo hacer el estudio individualmente y establecer una matriz de riesgo que me diga si el nivel de exposición, puedo correr ese riesgo o no. Y luego viene la parte de control. Hablemos un poquito de eso ya para cerrar y dejar que ustedes se pongan a hacer los ejercicios. Bueno, hablemos de la prevención. En un principio yo les había hablado que se podía actuar sobre 3 niveles, digamos, en esto de la prevención. O sea, podríamos estudiar el ruido de 3 niveles distintos. Si estudiábamos la fuente, podíamos estudiar el medio de propagación o podíamos estudiar el individuo receptor. Actuar sobre la fuente sería lo ideal en principio, sería una solución de ingeniería. Implicaría, por ejemplo, actuar sobre la fuente implicaría, por ejemplo, que ustedes cumplan con las condiciones de mantenimiento preventivo sobre las maquinarias, de modo de que las maquinarias, si bien son ruidosas naturalmente, se pueda descontar de las maquinarias el ruido propio del mal mantenimiento. Por ejemplo, rulemanes que suenen, falta de grasa o falta de lubricación, la debida lubricación. Bueno, todo eso ustedes lo pueden resolver directamente resolviendo el mantenimiento preventivo, que seguramente vieron en más de una materia. Con el mantenimiento preventivo baja el nivel de ruido, verdaderamente baja notablemente el nivel de ruido. Otra cosa que se podría hacer al actuar sobre la fuente es, por ejemplo, hay un estudio hecho muy interesante sobre qué costaría cambiar los motores de una planta de producción de cualquier cosa. Cambiar todos los motores. Bueno, no está la inversión, en cuánto tiempo se amortizaría en función del valor agregado que tiene la producción que estemos haciendo. Y verdaderamente, cada X cantidad de años vale la pena cambiar los motores, porque los motores se ponen naturalmente ruidosos. Los motores que vienen en la actualidad son sumamente silenciosos, y aparte viene toda una tecnología de aisladores para colocar debajo de la base del motor, entre el contacto entre la base del motor y el chasis de la máquina, que verdaderamente son fantásticos en cuanto al ahorro del nivel, a la aislación del nivel de ruido que se pretende. Es decir, la primera medida que tengo que tomar de control es disminuir el ruido en la fuente, ¿no? Disminuir el ruido en la fuente, se lo he explicado de 2 maneras, digamos, actuando sobre la fuente, mejorando las características de la fuente en cuanto a lubricación, por ejemplo, o en cuanto a nivel de modernidad del aparato que esté usando, o directamente comprando, invirtiendo en aparato, con inversión, quiero decir. Otra forma de actuar sobre el ruido, que puede ser dañino para una persona, es sobre el medio de propagación. Cuando ya se hayan agotado todas las instancias de actuar desde el punto de vista de la ingeniería sobre la fuente, puedo actuar sobre el medio. Y en esta actuación sobre el medio, bueno, aparecen muchas soluciones, como la aislación de ciertos procesos productivos, la colocación de barreras, la separación, digamos, la limitación de la cantidad de personas que estén expuestas a determinados procesos productivos. Ya en estas clases de cuestiones, por ejemplo, las naves industriales amplias, todas abiertas y con facilidad de circulación, ya se transforman en un problema. Entonces se han diseñado una serie de barreras que son como, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Que se ponen como biombos, son como biombos que se trasladan de un lado a otro y se comportan, digamos, atenúan ciertas longitudes de onda y ciertas frecuencias que verdaderamente son sumamente interesantes. Y luego, bueno, evidentemente le corresponde actuar sobre el receptor. ¿Cómo se actúa sobre el receptor? Bueno, lo primero es disminuir el grado de exposición. Es decir, tratando de alejar a las personas que pueden ser agredidas lo más posible de esa fuente. Acuérdense que mientras más me alejaba de la fuente, mayor era la superficie de la esfera hipotética esa que me estaba imaginando, y en función de eso, como era toda la presión devenía de un proceso de división por la superficie de la esfera, mientras mayor es la superficie de la esfera, evidentemente menor es la incidencia del ruido sobre la persona. Pero ciertos procesos industriales necesitan distancia, acotar las distancias, entonces es imposible hacer eso. Entonces, bueno, se recurre a la última solución que existe, que es el recurso del elemento de protección personal. Es decir, todos debemos coincidir en este desafío que estamos haciendo de aprender sobre seguridad,
todos debemos coincidir que no es lo mismo una persona que trabaje suelto de cuerpo y libre que una persona que trabaje con casco, guante, botines, ropa de seguridad, máscara, encima protectores auditivos. O sea, se pierde, incluso hasta se pierde contacto con la realidad. Entonces es peligroso utilizar eso. El último recurso es el elemento de protección personal. Pero para eso estamos, ¿no? Para pensar que vamos a llegar al último recurso. De última, pensar en redundancia, pensar en distintos elementos que vayan atenuando la patología que puede provocar un ruido, no está mal. Entonces, actuando sobre la fuente era modificarla, rediseñándola o cambiándola de lugar. Actuar sobre el medio era encapsular el proceso productivo, lograr puntos de absorción o lograr barrera. Y actuar sobre el receptor es actuar sobre el aislamiento de la recepción, sobre el elemento de protección personal. Es decir, ustedes recuerden siempre que el riesgo era igual a la peligrosidad por el grado de exposición. Entonces, la peligrosidad del ruido va a depender de esta distancia, de la distancia entre la fuente y el medio. Por ahí no la podemos modificar. Digamos, la peligrosidad del ruido depende del valor de la fuente. ¿Qué tipo de fuente es? De la fuente. Esto no lo podemos cambiar, a menos, o sea, más allá de que apliquemos ciertas técnicas de mantenimiento, no lo podemos cambiar. Entonces debemos disminuir el grado de exposición, que es alejando a la persona de esa fuente de ruido. Sería otro recurso, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de ruido, continuo, aleatorio, o los ruidos de impacto. Los ruidos de impacto tienen un análisis especial, que no lo hemos hecho en este estudio, pero tienen un análisis especial sumamente complejo, sumamente complejo. La composición espectral del ruido que nos ha interesado era analizar los hercios, es decir, las longitudes de onda, como se decía, la frecuencia, y la presión en el nivel sonoro. La distancia de la fuente tenemos que manejar, la posición del trabajador respecto de la fuente, las características personales de cada individuo, la edad, por ejemplo, el ambiente de trabajo y los medios de protección utilizados. En cuanto dentro de la zona normal de comunicación, si tenemos un nivel de ruido menor de 40 decibeles, tenemos un buen nivel de comunicación, podemos conversar, como ahora seguramente estamos por debajo de 40 decibeles. Entre 40 y 45 seguimos en zona buena, entre 45 y 50 seguimos en zona buena, entre 50 y 55 empieza a bajar, ya se define como satisfactoria. Entre 55 y 60 ya hay ligeras restricciones, entre 60 y 65 de ruido ambiente, para comunicarnos entre nosotros sería dificultoso, y entre 65 y 70 es declarado como insatisfactorio directamente. Bueno, ¿y qué patologías puede producir el ruido? Para cerrar esto, un inadecuado diseño en las condiciones acústicas de un lugar puede producir problemas en la comunicación, con lo cual puede originar accidentes, malos entendidos, justamente que puedan llevar a accidentes. Bueno, los problemas de comunicación son gravísimos. Por eso le digo yo que por ahí meterle proporcional un auricular, una protección auditiva de protección máxima no es lo más conveniente, porque nosotros estamos eliminando bandas de frecuencia que me interesa que mantengan la persona, como por ejemplo el de la conversación cotidiana, o el de una alarma determinada. Incluso hasta debo cambiarla ante igualdad de frecuencia entre la alarma y la fuente de ruido que puede ser perjudicial, tengo que comprar una alarma nueva o cambiar la bocina de la alarma de modo de que vibre en otra frecuencia distinta que el sonido del motor. Esa clase de cosas son comunes de hacer. Baja la productividad con mucho ruido, puede haber dolores de cabeza, náuseas, sordera temporal, que es lo que les contaba, aumenta la presión arterial, hay afecciones del sueño, se lentifica la digestión, hay incremento en la tasa de errores, y bueno, como última es la sordera permanente como enfermedad profesional cuando hay exposiciones muy fuertes, ¿no? Bueno, como prevenciones, para terminar, generar ambiente que tenga barreras físicas adecuadas para la contención de los efectos. O sea, la primera sería actuar sobre la fuente. Planificar los horarios de exposición y descanso y utilizar elementos de protección personal. Siempre lo último es utilizar el elemento de protección personal. Y acá ustedes tienen también en el mismo video una serie de problemitas que le hacen algunas preguntitas para que vayan practicando, que son más o menos, lo vamos a practicar ahora. Esto
Estos problemas están pasados, digamos, cambiándoles los enunciados a los que van a resolver ustedes ahora en el campus virtual. Ya hay 2 personas que lo han resuelto. Entonces yo los dejaría hasta... Hoy son las 16:49. Hasta las... Les he dado 40 minutos, hasta las 17:30. A las 17:30 volvemos a iniciar comunicación para conversar un poco de los problemas. ¿Puede ser? Sí, profe. Ok. Bueno, los dejo con eso. Escúchenme, se les van a disparar Recording 4 stopped. problemas a cada uno. Los problemas necesitan calculadora, digamos, vamos a trabajar con logaritmos y esas cosas. Todas las tablas ya están subidas ahí en un PDF. Es decir, y las fórmulas también, así que no se pongan a revolver, porque está todas las fórmulas que van a necesitar las tienen ahí. Buenísimo, gracias. ¿17:30 dijiste, Jorge? Sí, sí, 17:30. Bueno. Bueno, los chicos seguramente se han ido para allá. Me voy para allá entonces. Hola, Jorge, ¿cómo están? ¿Me escuchás? Jorge. Sí, sí, te escucho, Vivi. Ah, bien. O sea, ahí te mandé un mensajito porque necesito, viste que vos a fin de año entregás la lista de los alumnos regulares a Sí, Asociación Alumnos. Bueno, sí. necesito el número final del 2018, 2019 y 2020.
Bueno, cantidad de alumnos que tuvimos, 70, 60, 54, el número perfecto. Dame un de segundito que lo de miro. cada uno de los años. Dame un segundo. Porque yo salí Del al 2018 en final. adelante. Ajá, 2018, 19 y 20, los que estaban en esa lista. 2018. Te voy a dar primero el número del 2018. Ay, Dame un dale, segundo que lo abro. Ah, no, pero acá se me abrió el Excel. Tendría que ser, no era Excel, era... Dame un segundito, Vivi, que tengo que decidirlo acá. Cronograma sí, no. no hay problema. De acuerdo a lo que yo tengo, 56 alumnos tuvimos en el 2018. Bien. Vamos al 2019. En el 2019 tuvimos 54. Bien. Para 2020. Eso quizá vos lo tengas ya, pero no importa, ahí lo busco. 2020. En el 2020 tuvimos el récord, 68. Bien. Listo. Ya está. Pues solamente la cantidad de alumnos me pide, es por el informe ese que tengo que Sí, hacer. sí. Mira, ahí Agustina Gutiérrez hace una consulta que A lo ver. que podemos hacer los martes es la consulta por Zoom para que entren tanto de la Bueno. esta corte como de la corte anterior. Bueno, a mí me parece bien. Yo les pongo entonces, le hago el acceso Yo directo. mañana voy a abrir una dirección exclusivamente para consulta. A ver si creo que no creo que la tenga. Bueno, dale, entonces después vos me pasas el link. Claro. Yo la coloco en el 2020, por las dudas de que haya alguien en el 2019, también lo pongo ahí. Bueno, entonces pasale este mismo link va a ser. Vamos a continuar con este mismo porque mañana tenemos clase temprano y seguimos después. Pasale este mismo link. Bueno, lo pongo en este mismo link y les digo que se unan a consulta. Sí, nosotros entonces atendemos consulta de este link a partir de la 17. Sí. Ajá. Bueno, dale, bárbaro. Hacemos así. ¿Mañana qué tema vas a dar? ¿Seguís con ruido o ergonomía? No, mañana voy a dar iluminación y vibraciones. Buenísimo. Vamos a ver cómo ando mañana. Creo que debería ir a hisoparme ahora. La clase la voy a dar igual. ¿Cómo es el tema? ¿Uno va espontáneamente a hisoparse? Sí, ¿sabes dónde hay uno? En el barrio de Albion. Viste que mirándolo de frente al barrio a la izquierda hay un supermercado Bea. Sí. Ahí antes de llegar al Bea, por la calle que lleva al supermercado, hay un tráiler que hisopan. Ay, vos llegás y te hisopan, así de fácil, Sí, sin orden, sin nada. nada, porque no hay gente, siempre hay poca gente, un auto, dos. En el mismo auto te hisopan. Ah, qué excelente. No sabía que eso estaba ahí. Mira, buenísimo. Sí, esta mañana estaba justamente escuchando que con el tema este de las alergias, para no confundir directamente, si tenés duda, tenés que hisoparte. Y total, aunque tengas las dos dosis. Sí, lo estaban diciendo directamente. En la radio Newell lo estaban conversando. No, pero anoche estuve bastante mal. Realmente me pegó un susto. Pero bueno, veremos. Todavía estoy vivo. Bueno, han entrado pocos alumnos a hacer el práctico. Han entrado solo... Ah, no, a ver.
Solo 9. ¿Qué? ¿Qué poquito? ¿Qué pasó? No sé. Nos están abandonando. Sí. Estamos, ejercicio clase 30. 43, Jorge. Ah, que no la tengo actualizada, es cierto. No la tengo actualizada. Pero Tenés si razón, siempre ahora tenemos, acabo de verlo. Acabo de tenemos un verlo. buen rating siempre. No, es que me metí antes que entraran todos, habían entrado poquito. Entonces la dejé ahí y no la actualicé. Ahora, calificaciones bajas veo, ¿eh? Sí, no, es que es probable porque son varias fórmulas parecidas, entonces es justamente de lo que quiero conversar ahora. Varias fórmulas parecidas, entonces es muy común confundirlas. Entonces la próxima voy a cambiar, en lugar de dar resultado voy a poner, en algunas preguntas lo he hecho, ¿se ajusta a la resolución de 95 o no se ajusta? Voy a dar una opción múltiple con 2 alternativas. Bien. En fin, viste que todo esto es experimentación. Sí, por supuesto. No, hay unas buenas notas también, ¿eh? Sí, pero también hay ceros. También hay 25. Sí, sí, pero poquitos, son los menos. Qué bueno que sos, Jorge, qué bueno. Es que mira, sí, lo máximo, el mayor porcentaje lo tenemos entre 75 y 80. Ajá. Sí, bonito el signito, el grafiquito ese de estadística. Sí, El es 75. muy práctico esto. Si uno tuviera el tiempo para sacarle jugo, esto es verdaderamente muy bueno. Lo que hay que incentivar más es que los chicos sean los que estudien más tiempo solos, ¿no? Claro. O sea, que se autogestionen su tiempo y que uno no tenga que estar dándole toda la teoría, sino largarle 4 o 5 Sí, líneas. eso a lo largo de la historia ha demostrado ser un tremendo problema eso, nunca se resolvió del todo. Pero hay formas, Jorge, han Yo cambiado las formas. Yo me acuerdo que una vez vi una entrevista que le hicieron a un ingeniero que era muy famoso dentro de mi profesión, que es el ingeniero Bertero. Y él le contaba cómo era el modelo de estudio, le contaba al periodista que lo entrevistaba cómo era el modelo de estudio de acá de Mendoza, o de la Argentina, allá por 1950 y pico, 60. Y le contaba que todos estudiaban, o sea, que el profesor hablaba como loco, nadie le preguntaba nada, y después todos estudiaban por apunte, el libro, lo que sea, y se rendían parciales y se rendía un final. Entonces el tipo me sorprendió lo que le dijo. Ah, dice, igual que es allá en Estados Unidos, pero en el nivel de posgrado. ¿Sí? O sea que acá estábamos, con estos sistemas de exámenes finales, estábamos totalmente fuera de foco, o sea, adelantándonos, digamos, al nivel de exigencia. Bueno, ¿están ahí? Vamos a grabar, ¿eh? A ver cómo resulta. ¿Pudiste ver la parte anterior de la grabación? No, porque hay que finalizar la sesión Perfecto. de Zoom para que Sí, se sí. suban las cosas. Ahora empiezo a grabar en 1, 2, 3. Recording in progress. Ahí vi el cartelito. Bueno, ¿están ahí conmigo? ¿Alguna duda que podamos resolver del trabajo práctico? No, profe, todavía no. Bien, habrán podido comprobar que se trata de simplemente la utilización de la matemática para nosotros básica, ¿no? La matemática del logaritmo no es tan básica, pero es una de la aritmética básica para poder resolver y poder posicionarnos en la resolución de problemas. Siempre recuerden que cada espacio, cada ambiente industrial está sometido a un régimen de ruido variable en función de la intensidad, o sea, digamos, un régimen de ruido que puede ser fotografiado y graficado en función de la intensidad y en función de la frecuencia. Así también,
hay pantallas, hay sistemas de protección, hay sistemas de protección personal que pueden ser estudiados en función justamente de la intensidad que son capaces de resistir o aislar y de la frecuencia. De ese modo, entonces, esta operación, la función que cumple es justamente ustedes que sepan que existen operaciones matemáticas sencillas para poder establecer seguramente los niveles de protección. Es tanto lo que ha avanzado la cuestión del sonido en la industria, la cuestión del sonido y del ultrasonido, es tanto lo que avanza que, por ejemplo, ahora, por decirles algo que he visto hace muy poco tiempo, el control de las fábricas robóticas de automóviles, de autopartes y de automóviles completos, que tienen muchos robots en su línea de producción, a cada máquina, a cada robot hay asociado 1, 2 o 3 o 4 sonómetros. Entonces, esos sonómetros tienen previamente grabada el funcionamiento de la máquina en correcto estado, y entonces van controlando por el ruido, que lo pueden focalizar en distintos lugares, cuándo es el momento del mantenimiento, del engrasado, del cambio de aceite, si quieren. No sé bien cómo es la cuestión de la robótica, pero quiero decir, la utilización del sonido en la determinación de parámetros, no solamente de salud, como estamos haciendo nosotros, sino en parámetros de mantenimiento. Es exactamente la misma técnica que yo acabo de enseñarles, es decir, los algoritmos con los que trabajan estos sonómetros, vinculados seguramente a un programa de computación general, hacen que ustedes vayan a tener, en función de un análisis acústico, el resultado de cuál es el procedimiento que se deben hacer ante tal o cual exigencia de una máquina en particular. Entonces, pequeños cambios en la frecuencia, en un determinado valor de frecuencia, hacen que las máquinas tengan que entrar en mantenimiento preventivo. La cosa verdaderamente, todavía no está todo dicho de la utilización del ruido, del sonido, en la industria. Está en pleno desarrollo, pero la técnica de trabajo es exactamente la misma, ¿no? La utilización de la intensidad, y dentro de esa intensidad la distribución en cada una de las 8 bandas de octava. Esa sería una conclusión fundamental. Para mañana vamos a ver 2 peligros muy importantes. Recording stopped. Que son el ambiente acústico, es decir, la contaminación óptica, es decir, ambientes mal iluminados o iluminados en exceso, y la problemática de las vibraciones. No es muy larga, ambas clases no convocan, digamos, una utilización demasiado larga del tiempo, y no hay solamente hay algún par de ejercicios que les voy a dejar para que resuelvan, es decir, no tenemos realmente las 3 horas para ocupar, pero tampoco quisiera cambiar de tema durante el día de mañana, empezar con 2 temas distintos. Así que, bueno, mañana vamos a tratar de hacer una clase inteligente, acotada, y no sé si Vivi o Ruth quieren, vos, Vivi, sobre todo, si querés participar en parte de la clase con alguna cuestión de práctica, yo no tengo ningún inconveniente. No, solamente por ahí que si ellos están empezando a hacer el práctico, ¿Alguna consulta? alguna consulta y bueno, cómo sería la aplicación de estos temas específicos, estos riesgos específicos en cada uno de los ambientes de trabajo que estén estudiando. Por ahí podemos agarrar a alguien que esté un poco más avanzado en el trabajo y bueno, y proponer algunos ejemplos de cómo manejarlos en el práctico final. ¿Te acordás que yo te decía que sería bueno por ahí que incluyan algunas industrias en especial, ¿no? Algunas problemitas de ruido que se lo imaginen, ni siquiera tienen que ser medidas reales, ¿viste? Sí, eso se lo podemos mañana encauzar para que hagan algún planteo en los diferentes riesgos. Ya hechos bastantes riesgos vos, como para que podamos, desde trabajo en altura, caída, ruido, iluminación que va a ser mañana, el tema de vibraciones, va a cubrir bastante, así que sí lo podemos hacer. Perfecto. Si no tienen ninguna consulta, entonces yo terminaría la clase de hoy, por una cuestión de salud también, y les agradezco mucho la atención. Profe, ¿yo le puedo hacer la consulta? Sí, claro. Es con respecto a los formularios, con respecto a los prácticos de la SRT, si iba a haber algún módulo acerca de contaminación sonora.
No, No. de contaminación sonora no hay nada. Ajá. Bueno, Así pero que no no se significa que no preocupe. lo vaya a ver quizá mañana, ¿no? Eso va, es muy dinámico, va No, apareciendo. claro, lo que sí hay es un documento bastante interesante que tiene la superintendencia con respecto a ruido y vibraciones, que eso lo pueden descargar como bibliografía, que lo tiene ahí la superintendencia como para que tengan material de estudio. Es bastante interesante y muy completo el documento. ¿Quién fue el que preguntó? Yo, Franco. Franco. Franco, ¿y a vos te interesa por una cuestión particular por la problemática del ruido? Porque yo, seguramente, más información, yo si vos querés te intercambio, no tengo problema. Ajá. No, o sea, estaba buscando la SRT, si había un poco más para saber y si teníamos que hacer el cuestionario que hay que Es por una completar cuestión de en la aula materia, nada más, abierta. no, es por una cuestión de la materia, nada más, está bien, está bien. Bueno, es válido. Yo te digo que si han logrado entender lo que se dijo hoy y si lo han logrado ajustar a las conocimientos que tienen, seguramente ya tienen todo un panorama de la cuestión acústica. De los 4 métodos que hay internacionalmente para el estudio del ruido, hemos utilizado uno, el más común de todos, que es el método de las bandas de octava, que se llama justamente, que es el que utiliza. Nuestra ley no pide un método determinado, nuestra ley simplemente dice que hay que controlar la intensidad, pero no aclara si utilizando un método u otro. Entonces, como siempre, por una cuestión de limitaciones intelectuales mías, me inclino por la bibliografía que está en español. Esto se los transmito porque es la regla, esto es reglamentario en España, ¿no? Este tipo de utilización del método de las bandas de octava. Existen otros métodos que son igualmente interesantes, incluso más sencillos, pero el de la banda de octava es muy amplio y el que lo entendió, ya les digo, ya tienen el concepto memorizado, no tienen más problemas. Ajá, bueno, buenísimo, gracias. Muchas gracias a todos.